Bien, me voy a centrar en mi trabajo. El trabajo fue encargado con un pequeño concurso que hizo el Cabildo. Me presenté como tasador reconocido y inscrito en el Banco de España desde hace ya 20 años, o más de 20 años. Y con mi sorpresa, pues lo saqué. Fue encargado, creo recordar, en el mes de marzo de 2011, y el trabajo se fue entregado a 1 de mayo de ese mismo año. Se me encargaron cuatro centros de arte, cultura y turismo: Montaña del Fuego, Cueva de los Verdes, Mirador del Río y Jameos del Agua. Tengo que reconocer que nunca en mi vida me había sucedido un encargo tan particular. Yo había hecho tasaciones de hoteles, había hecho tasaciones de puertos, por supuesto de vivienda, de terreno, etcétera, etcétera, pero nunca un centro de arte, cultura y turismo, con las particularidades que tiene. Las particularidades son ni más ni menos que no hay comparables, testigos comparables con un centro de arte. O sea, no podemos irnos a la isla, aunque sea de Fuerteventura o del Hierro, para ver otro centro de arte y que se podamos compararlo. Con lo cual, tuvimos que analizar de qué forma tasábamos esos inmuebles, que no son inmuebles como tales. Hay una actividad económica, lo fundamental es una actividad económica ligada a un inmueble, y ahí es la clave. Entonces nosotros hicimos la tasación desde dos perspectivas. Una era meramente técnica urbanística, es decir, valorar la obra civil que en cada uno de los centros se estableció, una obra civil que después en unas matizaciones explicaré, y por otra, una explotación económica que un especialista que está ahí sentado, Jerónimo Campo, hizo sobre la actividad económica que en aquel año 2011, con la cuenta de resultados del 2010, se podía hacer. Es decir, la suma de ambos conceptos en la fecha determinada de 2011 fue el valor de tasación que obtuvimos para cada uno de esos 4 centros. Centrándonos en los aspectos urbanísticos, nosotros, los técnicos me refiero, utilizamos varios conceptos. Por un lado, valoramos, digamos, la obra, y por otro, valoramos la repercusión que el suelo tiene en la obra, en el inmueble. Es decir, valoramos qué puede costar, por ejemplo, a efecto el metro cuadrado de una vivienda. Pues se puede establecer un precio medio, pongamos 1.500 euros. A eso hay que sumarle la repercusión que tiene el solar, el terreno, sobre ese inmueble. Está claro que si el inmueble lo ocupa un bloque de pisos, la repercusión del suelo, ese solar sobre muchos metros cuadrados de piso, vale menos que si es una vivienda unifamiliar, que el solar es muy grande, el terreno es muy grande, sobre una construcción relativamente pequeña, con lo cual el valor es mucho más alto. En las tasaciones nuestras, como analizamos que la tenencia del suelo correspondía al Ayuntamiento de Aría o al Ayuntamiento de Tinajo en Montaña del Fuego, pues pusimos de valor de repercusión de suelo 0 euros con 0 céntimos. Es decir, en la valoración que nosotros hacemos no repercutimos para nada el suelo, y además en el apartado correspondiente de tenencia y ocupación del inmueble pusimos tenencia concreta, Ayuntamiento de Aría en un caso, Ayuntamiento de Tinajo en otro, y la ocupación, el Cabildo de Lanzarote con el propio centro. No sé si ha quedado claro. Es decir, nosotros en ningún momento, en cero, porque no teníamos las notas simples que aparece la propiedad a nombre del ayuntamiento, no podemos valorarlo. Tenemos que obtener un valor de coste, que es la construcción, los metros cuadrados de pavimento, los metros cuadrados de pintura, los metros cuadrados de barra de bar, etcétera, etcétera, y para obtener un valor de mercado tenemos que darle un beneficio del promotor, es decir, nadie hace nada para perder dinero, ninguno de nosotros. Hacemos una obra para perder un céntimo, hacemos una obra para ganar. Como no hay comparable, eso es lo que los testigos comparables, se obtiene más o menos, en unos casos mayor, en otros menor, para llegar al valor de mercado. Como en el valor de mercado nosotros no tenemos esos comparables, utilizábamos un valor obtenido de la normativa actual, que es el beneficio del promotor, que en nuestro caso, según la tasa de riesgo y la prima de riesgo, llegamos al 16,38. Es decir, resumiendo, nosotros llegamos a un valor de coste, que es lo que cuesta hacer las cosas,
costaba en el año 2011 un valor de coste. Sobre ese valor de coste aplicamos un beneficio del promotor y llegamos a un valor de tasación de la actividad económica, pero no la actividad que se desarrolla, sino del inmueble, de la industria colocada en ese suelo. Insisto, porque es fundamental, en todos los casos hemos puesto repercusión de suelo cero, porque el suelo no es del Cabildo, el suelo no entra en esa valoración. Y así hemos tenido, por un lado, el valor del inmueble y, por otro lado, hemos sumado el valor de la explotación económica, de la actividad económica que se desarrollaba en esos momentos y hemos tenido los valores de tasación, los 4 valores de tasación. Muchísimas gracias. Yo tengo alguna pregunta que hacer, pero es probable que los miembros de la oposición también. Yo quiero aprovechar la oportunidad que nos ha brindado la oposición en el Cabildo de dejar esas 6 sillas libres, de si lo tienen a bien, como el pleno todavía va a durar un poquito, y Pancho va a ser también el secretario algunas explicaciones del porqué de aquel acuerdo de subsanación de errores, de invitarles, si les parece, a tomar asiento y tienen el micrófono delante, pueden intervenir en cualquier momento, hacer cualquier pregunta. Por supuesto es voluntaria aceptar la invitación. Muchas gracias. Javier, bien, has centrado un poco la explicación en argumentar el porqué de los valores que salen, pero a mí me gustaría que los concejales se lleven a una idea muy clara, y es que no solamente no se ha inscrito en el registro la propiedad ni la tenencia del suelo de esos 2 centros turísticos, tampoco de las Montañas del Fuego ni del Mirador del Río, que es del Ministerio de Defensa, sino que además ni siquiera la obra civil, que es lo que aquí se ha inventariado como propia, porque obviamente lo es, se hizo con recursos de esta institución que pertenece al conjunto de la sociedad insular, tampoco eso se ha inscrito en el registro de la propiedad, sino que simplemente se ha incorporado, como el resto de obras civiles de las Montañas del Fuego o del Mirador del Río, que no están en suelo de propiedad municipal del Ayuntamiento de Ariá. ¿Esto es o no así? Efectivamente, es así. Yo entiendo, para hacer un símil rápido, uno tiene una explotación o tiene una sociedad que explota un restaurante. Ese restaurante es un local que está alquilado. El propietario, la sociedad que está explotando el restaurante, no puede ir al registro a registrar su restaurante en un suelo que no es suyo. Inmediatamente le van a decir, tráigame usted la nota simple o tráigame usted la escritura de propiedad de ese suelo. Como no la puede aportar, el registrador no lo puede registrar. Es imposible, o sea, literalmente imposible. Sería imposible directamente. Entonces, en este caso es lo mismo. O sea, esa sociedad en su patrimonio, en su activo patrimonial y que le puede llevar a un banco para pedir un préstamo, puede llevar el restaurante X, lleva el restaurante X que tiene un valor X. ¿Cuál es el valor? Pues la industria que ha colocado ese señor, es decir, el aire acondicionado, la cocina, las sillas, las mesas, el pavimento, la obra civil, los aseos, la terraza, la pérgola, etcétera, etcétera. Eso tiene un valor y además de ese valor tiene un valor de mercado. En el mercado los restaurantes de primera línea en la Avenida de las Playas vale mucho más que un restaurante que está atrás, en la trasera, eso está claro, hay un valor de mercado. Es decir, en este caso es lo mismo, el Cabildo, yo entiendo que en su inventario patrimonial ha inventariado la actividad, o sea, la industria que hay sobre cada uno de esos inmuebles, pero no el inmueble, puesto que carece de la propiedad.